Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo y estudiando la palabra del Señor, que hoy nos vamos a detener en un versículo, creo yo, muy conocido, muy memorizado por todos, que es el versículo 11 del capítulo 18 de Mateo. Ya te adelanto que si eres de los que tomas nota, de los que te gusta anotar quizá los versículos que mencionamos desde aquí, que hoy tengas paciencia porque tengo unos cuantos versículos, bastantes versículos aquí anotados, a ver si me da tiempo a citarlos a todos. Bueno, vamos a leer la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 11, que dice así: Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Jesús sigue tratando con sus discípulos, con aquellas personas que ya supuestamente tienen o al menos deberían tener cierta madurez, y sigue tratando el cuidado que tenemos que tener hacia los más pequeños, hacia los débiles en la fe, como también se va a referir el apóstol Pablo, a los nuevos creyentes. Y ayer lunes veíamos cómo Jesús hace esta seria advertencia de que nunca tenemos que caer en el error de menospreciar a los pequeños. Y ahora aquí aclara en este versículo el por qué no podemos hacerlo. Jesús dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Vamos a intentar explicar este pasaje detalladamente. Mira, cuando Jesús hace referencia al Hijo del Hombre, está haciendo una referencia de sí mismo, pero lo hace desde una manera humana. Me explico mejor. Nosotros no podemos olvidarnos nunca que Jesucristo es Dios. Pero es un Dios que, como dice el apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los Filipenses, allí en el capítulo 2 y en los versículos 6 y 7, no se aferró a esa condición de Dios, sino que se despojó a sí mismo para tomar forma de siervo y así poder ser semejante a nosotros, a las personas. Te lo explico de otra manera, que creo que ya en alguna otra ocasión lo he dicho. Jesús no es un hombre que se hace pasar por Dios, sino es un Dios que se hace pasar por hombre. Juan dice en su Evangelio, en el capítulo 1 y en el versículo 14, que Jesús fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Hijo del Hombre habla de la humanidad de Jesús. Y como aquí está hablando de uno de los propósitos que Jesús tuvo a la hora de venir, a la hora de encarnarse, por eso se denomina a sí mismo el Hijo del Hombre. Y sigue diciendo que el Hijo del Hombre ha venido para salvar. Y yo te pregunto, ¿a salvar a quién? ¿Y a salvar de qué? Jesús vino para salvar a todo aquel que cree en su nombre. La Biblia enseña en la carta que Pablo escribe a Timoteo, en la primera carta que Pablo escribe a Timoteo, en el capítulo 2 y en el versículo 4, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Escucha bien, no dice que algunos, sino todos. Jesús vino para salvar a todos, a todo aquel que lo recibe, o como también dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3 y versículo 16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación está disponible para todos, pero solo la disfrutarán aquellos que creen en Jesús. Pablo dice en la carta que le escribe a los romanos, allí en el capítulo 10 y en el versículo 9, que aquel que confiesa a Jesús y que cree que Dios lo levantó de entre los muertos, esa persona es la que será salva. Jesús ha venido para salvarnos y salvarnos de una condenación eterna. La Biblia enseña también en la carta a los romanos, pero ahora en el capítulo 6 y en el versículo 23, que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, todo aquel que peca ha de morir. Y aquí tengo una mala noticia que darte. La Biblia dice, también en esta carta que Pablo le escribe a los romanos, en el capítulo 3 y en el versículo 23, que todos pecamos. Y que por lo tanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero espera, porque también tengo un evangelio, tengo una buena noticia, tengo un mensaje de salvación.
La Biblia dice en la primera carta que Juan escribe, allí en el capítulo 1 y en el versículo 9, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. El Hijo del Hombre ha venido para salvarnos de una condenación eterna y así poder llevarnos a una eternidad juntamente con Él. Qué bonito, ¿verdad? Este versículo que estamos tratando en esta mañana, el versículo 11, termina diciendo que el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido es nosotros, somos nosotros. Somos nosotros los que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Somos nosotros que con nuestros pecados, como dice Isaías capítulo 59 versículo 2, hemos creado un muro de separación, hemos creado una división entre Dios y nosotros. Pablo enseña en esa carta que le escribe a los Efesios, en el segundo capítulo y versículo 1, que nosotros antes de conocer a Dios estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos totalmente perdidos. Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 2 y en el versículo 10, que todos nosotros en otro tiempo no éramos pueblo. Y antes nosotros no habíamos alcanzado la misericordia de Dios. Pero qué bueno seguir leyendo y darnos cuenta que ahora, dice Pedro, sí somos pueblo de Dios. Y ahora sí hemos podido alcanzar la misericordia de Dios. Y sin duda alguna estamos felices por ello. Yo por lo menos, yo estoy contento, yo estoy gozoso. Lo mejor que nos ha podido pasar en nuestra vida es haber podido conocer a nuestro Salvador, a Jesús, y dejar de estar perdidos en esta vida. Somos como el hijo pródigo, que cuando su padre lo vio llegar a casa, dijo allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, versículo 24, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y ahora es hallado. Pero ese gozo tiene que continuar. Esa alegría, ese gozo que nosotros tenemos, ese gozo que nosotros sentimos de tener la certeza de que somos salvos, tiene que saltar a otros. Fíjate, porque el Señor no dijo a sus discípulos, yo he venido para salvaros a vosotros que estabais perdidos. No. Leamos bien. Jesús dice, he venido para salvar lo que se había perdido. Y esto significa que aún a día de hoy esto está vigente. Por lo tanto, esto significa que todavía hay muchos perdidos por salvar. Todavía hay muchísimas personas a las que nosotros tenemos que transmitir este mensaje, este evangelio, estas buenas noticias. Hay muchas personas todavía que han de creer en ese nombre, que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Déjame ponerte un ejemplo más antes de acabar. Mira, cuando el Señor hace esa preciosísima, poderosísima oración que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, dice allí en el versículo 20, al Padre está orando, dice, mas no ruego solamente por estos, haciendo referencia a los discípulos, sino que también añade, también oro por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Todavía hay mucha gente que tiene que creer en Jesús, y este versículo dice y deja claro que creerán por la palabra de ellos. Ese ellos hace referencia a los discípulos, ¿verdad? Que en aquel entonces eran aquellas personas que nosotros conocemos, que están aquí reflejadas en la palabra. Pero hoy en día somos nosotros los discípulos del Señor. Todavía hay mucha gente que ha de creer en Jesús por nuestra palabra, por nuestra predicación. Jesús ha venido a salvarnos no solamente a nosotros, sino a todo el mundo. Pero como dice Pablo en esta carta que ya hemos citado en el devocional de hoy de Romanos, en el capítulo 10 y versículo 14, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? Por favor, escucha esto. Hay mucha gente que todavía no ha creído en Jesús porque ni tú ni yo aún les hemos predicado. Así que es hora de que dejemos de perder el tiempo y vamos a comprometernos de una vez por todas a predicar la palabra,
a transmitir el mensaje de salvación, a juzgar menos y amar más, y a predicar, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar, a restaurar, a traer vida eterna a todos aquellos que hoy se encuentran muertos en delitos y pecados y van a creer en Él por nuestra palabra, dice Jesús en este versículo. Amén. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros? ¿Qué responsabilidad el Señor ha puesto sobre su iglesia? Pero el Señor va a respaldar siempre. A veces he encontrado a cristianos que no es que se avergüencen de predicar, pero se sienten que no están preparados. Pero ya el Señor nos ha preparado. Ya el Señor nos ha capacitado. Incluso aquellas personas que sienten que no tienen, facilidad para hablar, como quizá Moisés le dijo al Señor en Éxodo capítulo 3, ¿cómo voy a ir yo a hablar si soy tardo en la lengua? No sé pronunciar bien, quizá no te preocupes. Ya el Señor tiene todas las soluciones. Ya el Señor nos ha capacitado, nos ha sellado con su precioso Espíritu Santo. No tengas miedo, no tengas vergüenza. Pablo dijo, yo no me puedo avergonzar del Evangelio. ¿Cómo me voy a avergonzar si esto es poder de Dios? Esto no es un mensaje más. Esto no es una religión más. Esto es el poder de Dios para salvación para todo aquel que cree en el nombre de Jesús. Seamos valientes y compartamos más la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno. Gracias porque un día tú permitiste a uno de tus hijos que nos hablara de ti. Y ese mensaje tocó nuestras vidas. Esa palabra, ese evangelio tocó nuestros corazones y te hemos recibido en nuestros corazones, Señor. Pero ahora nos toca a nosotros, tenemos una responsabilidad. Tú nos enseñas en tu palabra que ahora nosotros estamos llamados a ir y predicar el evangelio a toda criatura, a ir y hacer discípulos a todas las personas que han creído en tu nombre. Ayúdanos, Señor, con esta responsabilidad. Ayúdanos primeramente a entender que esto es nuestra responsabilidad, de todos tus hijos, de todos los creyentes, no de algunos, sino de todos los que hemos creído en ti. Ahora tenemos que seguir compartiendo a los demás. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Oro en el nombre de Jesús para que hoy martes, Señor, tu bendición nos alcance. Que tú nos bendigas grandemente y que nos guíes en este nuevo día. Te amamos, Señor, y te bendecimos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Nos vemos mañana, Dios mediante, mañana miércoles, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Pero recuerda que no solamente lo hacemos por aquí, por las redes sociales, por el canal de YouTube, que es un privilegio. Créeme que esto es un privilegio, es una plataforma que Dios permite que este mensaje pueda llegar a miles y miles de personas. Pero no es mi responsabilidad solamente, es la tuya también. Tú tienes que compartir la palabra del Señor. Tú tienes que anunciar las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas a la luz admirable. Predícale a todos cuanto puedas, a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros. Predica del Señor y vas a ver ese gozo que sientes cuando ves un alma venir a los pies del Señor. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones.